Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años: la Inquisición española. Pero antes de adentrarnos en los detalles, las controversias y los mitos, es crucial situar este fenómeno en su contexto histórico adecuado. El Tribunal del Santo Oficio, como institución, no fue una invención española. Surgió mucho antes, en el siglo XII, como un mecanismo de la Iglesia Católica para combatir la herejía en toda Europa. Pero es en España, a finales del siglo XV, donde la Inquisición toma una forma particularmente intensa y notoria. ¿Por qué en España? Bueno, este era un periodo de profundas tensiones religiosas y políticas. La nación española estaba finalizando la Reconquista, un largo proceso de casi 8 siglos en el que los reinos cristianos del norte lucharon para reconquistar la península ibérica, que estaba bajo control musulmán. En 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo, Granada, el último reino musulmán en la península, cayó ante los reyes católicos Isabel y Fernando. Estos monarcas, motivados tanto por la fe como por la política, vieron en la Inquisición una herramienta para consolidar su reinado. Querían una España unificada no solo políticamente, sino también religiosamente. Esto significaba asegurarse de que todos los súbditos siguieran fielmente el catolicismo, especialmente aquellos que recientemente se habían convertido de otras religiones, como los judíos y los musulmanes. Así, en 1478, con la autorización del Papa, se estableció la Inquisición española. Su propósito era investigar y castigar la apostasía entre los conversos que, en teoría, podrían seguir practicando su fe anterior en secreto. Esto marca el comienzo de uno de los capítulos más oscuros y controvertidos de la historia española, lleno de juicios, persecuciones y, a menudo, terribles ejecuciones. En los próximos minutos desglosaremos más mitos y realidades sobre este periodo. Pero recordemos, la Inquisición fue un reflejo de las tensiones y transformaciones políticas de la época. Después de la caída de Granada en 1492, España no solo emergió como una potencia unificada bajo una sola corona, sino también bajo una única fe religiosa. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, estaban determinados a purificar la fe en su reino, lo cual vieron como esencial para la estabilidad y la homogeneidad de su gobierno. Este es el marco dentro del cual debemos entender la instauración de la Inquisición. Su establecimiento en 1478 fue el resultado de varios factores convergentes. Primero, la creciente preocupación por la sinceridad de las conversiones de los judíos y musulmanes al cristianismo. Muchos de estos conversos, conocidos como conversos o marranos, fueron acusados de practicar su fe original en secreto. La sospecha y la paranoia sobre la lealtad religiosa se convirtieron en una obsesión para la corona, que buscaba una fe católica pura como cimiento de su autoridad. Para entender el porqué de esta obsesión, debemos considerar también el contexto más amplio de Europa en ese momento, donde la herejía era vista no solo como un pecado religioso, sino como una amenaza directa al orden social y político. En este ambiente, la pureza de la fe se equiparaba con la seguridad nacional. Además, la propia Inquisición se fundó con la aprobación del Papa Sixto IV, quien inicialmente fue reticente, pero finalmente concedió a los reyes católicos la autoridad de nombrar inquisidores. Esto les dio un control casi total sobre el proceso, permitiendo que el tribunal eclesiástico operara con una mezcla de motivaciones religiosas y políticas, sirviendo como una herramienta para reforzar el control centralizado y la autoridad de la monarquía. La corte inquisitorial, entonces, fue una respuesta a múltiples necesidades: consolidar la unidad religiosa, fortalecer el poder real y asegurar la estabilidad política mediante la supervisión de la ortodoxia religiosa. Esta combinación de factores hizo que la entidad se convirtiera en una institución formidable y temida. Siguiendo con nuestra discusión, es fundamental entender los propósitos originales de la Inquisición y contrastarlos con cómo es percibida en la actualidad. Este enfoque nos ayudará a desvelar la complejidad de esta institución histórica y su evolución en la memoria colectiva. La Inquisición funcionaba como un mecanismo de control, destinado a identificar y castigar a aquellos que, a pesar de haberse convertido oficialmente al catolicismo, seguían practicando su antigua fe en secreto. Al ejercer un control estricto sobre las creencias religiosas,
Los reyes fortalecían su propia autoridad, limitando el poder de las aristocracias locales y otros centros de poder que pudieran desafiar su gobierno. Sin embargo, con el pasar de los siglos, la percepción del tribunal eclesiástico ha cambiado significativamente. En la memoria moderna, a menudo se la retrata como un periodo oscuro caracterizado por la intolerancia extrema, el fanatismo religioso y la brutalidad. Las imágenes de torturas, juicios injustos y autos da fe son comunes en las representaciones populares y académicas. Estas percepciones modernas, aunque basadas en eventos reales, a veces amplifican ciertos aspectos hasta el punto de crear una imagen monolítica y distorsionada. Es crucial entonces que al estudiar la Inquisición se reconozca la complejidad de sus propósitos y métodos, y cómo estos se entrelazaban con las estructuras políticas y sociales de la época. También es importante entender que el sistema inquisitivo no fue una anomalía de la España medieval y renacentista, sino una manifestación extrema de una tendencia más amplia hacia la regulación y control de la religiosidad que se observaba en toda Europa. Así, mientras avanzamos en nuestro análisis, intentaremos desentrañar estos hilos complejos, diferenciando entre los propósitos documentados y las percepciones modernas, que a menudo reflejan más sobre nuestros propios tiempos que sobre aquellos en los que se desarrolló. Avanzando en nuestra exploración de la Inquisición española, es esencial abordar algunos de los mitos más persistentes y dramáticos que rodean a esta institución. Desmontar estos mitos no solo nos ayuda a comprender mejor la historia, sino también a apreciar la complejidad de las percepciones humanas a través del tiempo. Uno de los mitos más extendidos es el de la prevalencia de la tortura, como herramienta común de interrogatorio. Si bien es cierto que la tortura fue utilizada, su aplicación era mucho más regulada de lo que las representaciones populares sugieren. Los inquisidores necesitaban permisos especiales para recurrir a la tortura, y había reglas estrictas que limitaban su uso. No obstante, la mera existencia de estas regulaciones no mitiga el horror de que, efectivamente, se utilizó como método para obtener confesiones. Otro mito relacionado es el número de personas ejecutadas. Las cifras a menudo citadas en la cultura popular sugieren decenas de miles, incluso cientos de miles de víctimas. A pesar de eso, los estudios históricos basados en los registros de la Inquisición muestran que el número real es considerablemente menor. Aunque cada vida perdida es, sin duda, una tragedia, la inflación de estas cifras ha contribuido a una imagen distorsionada de la institución. También persiste el mito de que la corte inquisitorial fue una campaña dirigida exclusivamente contra los judíos y los musulmanes convertidos, conocidos como conversos y moriscos, respectivamente. Si bien estos grupos fueron objetivos significativos debido a las sospechas sobre la sinceridad de sus conversiones, los tribunales de herejía también se ocupó ampliamente de los cristianos viejos que violaban las normas católicas, incluyendo clérigos que desviaban de la doctrina y laicos acusados de diversas herejías y supersticiones. Finalmente, existe una visión generalizada de la Inquisición como una institución arcaica y brutal que operaba completamente al margen de la justicia. En realidad, el Tribunal del Santo Oficio tenía sus propios procedimientos y normativas, que buscaban un orden y una justicia según los estándares de su tiempo. Aunque desde nuestra perspectiva contemporánea estos procedimientos puedan parecer injustos, en su contexto se veían como un esfuerzo serio para mantener la ortodoxia religiosa y la ley. Ahora, sigamos adelante para analizar más a fondo los procedimientos y métodos de juicio del Tribunal Eclesiástico. Este entendimiento nos ayudará a ver más allá de los mitos y percibir la estructura y la legalidad con la que operaba esta controvertida institución. Los tribunales inquisitoriales eran bastante metódicos en su funcionamiento, reflejando un sistema de justicia que, aunque distinto a los estándares modernos, buscaba mantener un orden y cumplir con ciertos procedimientos legales de la época. Inicialmente, el proceso comenzaba con la fase de denuncia o acusación, donde cualquier persona podía presentar una denuncia contra otra por sospechas de herejía o apostasía. Este aspecto a menudo se prestaba a abusos, ya que permitía ajustes de cuentas personales o rivalidades disfrazadas de preocupaciones religiosas. Una vez presentada la acusación, seguía la detención del acusado. Lo notable aquí es que frecuentemente no eran informados de las acusaciones específicas contra ellos, ni de quiénes eran sus acusadores.
Esto era parte de la estrategia para proteger a los testigos de posibles represalias y para incentivar las denuncias de herejía. El proceso de interrogatorio era la siguiente fase. Aquí, los inquisidores intentaban obtener una confesión del acusado. Aunque se permitía el uso de la tortura, como mencionamos anteriormente, estaba regulada. Se suponía que solo se usara cuando había evidencia substancial y no como primer recurso. El objetivo declarado era la purificación del alma y la reconciliación del acusado con la Iglesia. Si el procesado confesaba, se le pedía que nombrara a otros herejes, lo cual podía llevar a más arrestos y juicios. Si se retractaban de su confesión o persistían en su herejía, podían enfrentar penas severas, que incluían desde la confiscación de bienes hasta la pena capital, típicamente ejecutada en un auto da fe, un acto público diseñado tanto para castigar al culpable como para servir de lección a la comunidad. Es crucial entender que, a pesar de estos procedimientos, había un intento por parte de la Inquisición de mantener un semblante de orden legal. Los acusados tenían derecho a un defensor y podían presentar testigos y pruebas en su favor. No obstante, la secrecía del proceso y la falta de transparencia eran críticamente limitantes y a menudo resultaban en juicios que, a ojos modernos, parecen profundamente injustos. Reflexionando sobre estos métodos y procedimientos, podemos apreciar cómo la Inquisición buscaba equilibrar, dentro de su contexto histórico y sus objetivos, la ley y el orden religioso con los medios disponibles en su tiempo, aunque estos medios y fines puedan parecernos ahora cuestionables. Ahora, es fundamental abordar los tipos de delitos y las acusaciones más frecuentes que se gestionaban en los tribunales inquisitoriales. Esta visión nos permitirá comprender mejor la naturaleza de las preocupaciones que el Tribunal Inquisitorial buscaba atender y cómo éstas reflejan las tensiones sociales y religiosas de la época. Los delitos más comunes que investigaba incluían la herejía, la apostasía y la práctica de rituales judíos o islámicos en secreto, especialmente entre aquellos que oficialmente se habían convertido al cristianismo. Estos conversos, a menudo bajo sospecha de mantener en secreto sus antiguas creencias, estaban particularmente expuestos a ser acusados de apostasía, es decir, de renunciar a la fe cristiana después de haberla profesado públicamente. De igual modo, el sistema inquisitivo también perseguía otros tipos de delitos considerados amenazas para la pureza de la fe católica. Esto incluía la blasfemia, la práctica de lo que se consideraba brujería o la superstición, y la posesión o distribución de libros prohibidos, especialmente aquellos de contenido protestante o de otras doctrinas consideradas heréticas. La gestión de estas acusaciones seguía un procedimiento relativamente estandarizado, aunque con variaciones locales. Una vez que se presentaba una acusación, el tribunal investigaba el caso de forma preliminar, a menudo mediante el uso de informantes y espías. Si se consideraba que había suficiente evidencia, se procedía a arrestar al procesado. Los acusados eran mantenidos en confinamiento, a menudo sin ser informados inmediatamente de las acusaciones específicas contra ellos. Esto formaba parte de la estrategia para prevenir la colusión y preparar la defensa. En muchos casos, los inculpados solo se enteraban de las acusaciones en el momento del juicio, lo que les daba poco tiempo para preparar una respuesta adecuada. Durante el juicio, se presentaban las pruebas, que podían incluir testimonios de testigos, documentos y, en casos de supuesta brujería, incluso pruebas físicas como marcas en el cuerpo. Los acusados podían defenderse y presentar sus propios testigos, aunque el ambiente intimidatorio y la falta de transparencia del proceso hacían que esto fuera difícil. Si se encontraba culpable, las penas variaban desde penitencias y multas hasta la prisión y, en los casos más graves, la ejecución. Es importante notar que el Tribunal del Santo Oficio prefería la reconciliación del acusado con la Iglesia. La pena de muerte se reservaba para los considerados incorregibles o reincidentes. Este enfoque hacia los delitos y acusaciones refleja cómo la corte inquisitorial se entrelazaba con las estructuras sociales y políticas de la época, actuando como un mecanismo para reforzar la conformidad religiosa y social en un periodo de grandes cambios y tensiones. A continuación, examinaremos cómo la aplicación de la Inquisición variaba significativamente a lo largo de las diferentes regiones de España, lo que añade otra capa de complejidad a nuestra comprensión de esta institución histórica.
Esta diversidad refleja las diferentes realidades sociopolíticas y culturales de las regiones españolas en ese tiempo. Para empezar, la presencia e intensidad de los tribunales de la Inquisición fueron particularmente marcadas en áreas con grandes poblaciones de conversos. En Andalucía, la preocupación por los conversos judíos era especialmente alta, debido a la gran población de judíos que había habitado la región antes de su conversión forzosa o expulsión en 1492. Aquí, los tribunales se centraron intensamente en erradicar cualquier vestigio de prácticas judaicas entre los conversos. En el Reino de Aragón, la Inquisición también se utilizó como una herramienta para afirmar el control centralizado de los reyes católicos sobre una región que tradicionalmente gozaba de un grado considerable de autonomía política. Esto provocó tensiones y resistencia local, incluyendo un famoso incidente en 1495, cuando el inquisidor Pedro de Arbués fue asesinado en la Catedral de Zaragoza. En contraste, en regiones como Castilla, donde la estructura política y social era más directamente controlada por la corona y donde la población de conversos era relativamente menor, la Inquisición se enfocó más en la ortodoxia dentro de la población general y menos en los conversos. Aquí el Santo Oficio podía perseguir una variedad más amplia de delitos religiosos, como la brujería y la superchería, además de la herejía. En el norte de España, en regiones como el País Vasco y Galicia, la actividad inquisitorial era notablemente menor. Estas áreas, con poblaciones menos afectadas por las conversiones forzosas, tenían menos incidencia de herejía percibida, y por lo tanto, la presencia inquisitorial no era tan intensa ni invasiva como en otras partes del país. Además, es importante destacar que en las Islas Canarias y en los territorios españoles en América, la Inquisición también tomó formas adaptadas a las realidades locales, enfrentando desde la práctica de la religión indígena hasta problemas de moralidad y disciplina entre los colonos. Estas variaciones regionales muestran cómo la corte inquisitorial, lejos de ser una herramienta uniforme de represión, se adaptó a las necesidades políticas, sociales y religiosas específicas de cada región, actuando muchas veces como un reflejo de las tensiones locales y como instrumento de consolidación de poder para la corona. Ahora abordaremos algunos de los casos más famosos y ejemplares, que no solo resaltan la naturaleza y el alcance de la institución, sino también sus consecuencias duraderas, tanto para los individuos involucrados como para la sociedad española en general. Uno de los casos más emblemáticos es el de Tomás de Torquemada, el primer gran inquisidor de España. Torquemada es una figura que personifica la severidad y el fervor con el que el Santo Oficio buscaba erradicar la herejía. Bajo su mandato, miles de personas fueron procesadas y se llevaron a cabo numerosas ejecuciones y actos de penitencia pública. Su figura ha pasado a la historia como sinónimo de la intolerancia religiosa y el abuso de poder. Otro caso notable fue el de la familia Carvajal en el siglo XVI, en el contexto de la Inquisición en el Nuevo Mundo, específicamente en México. Los miembros de esta familia de origen judío fueron acusados de continuar practicando el judaísmo en secreto. A pesar de sus esfuerzos por integrarse y vivir como cristianos, varios de ellos fueron ejecutados. Un caso particularmente impactante fue el de María de Cazalla, una figura de la élite intelectual y religiosa de la España del siglo XVI. María fue acusada de herejía debido a sus ideas reformistas y su cercanía con grupos que promovían una interpretación más personal de la fe, alejada del dogma estricto promovido por la Iglesia. Su caso revela cómo la Inquisición también fue utilizada para suprimir las voces que buscaban reformar la Iglesia desde dentro. En la literatura, el caso de Fray Luis de León sirve como un ejemplo clásico del conflicto entre la libertad intelectual y la doctrina oficial. Este destacado poeta y teólogo fue encarcelado durante varios años por traducir el Cantar de los Cantares del hebreo al castellano, algo que la corte consideró una transgresión de la autoridad eclesiástica. Su eventual absolución no borró los años de encarcelamiento y la censura de sus obras. Estos ejemplos subrayan no solo la severidad con la que operaba el sistema inquisitivo, sino también su impacto en la cultura, la ciencia y el pensamiento en España. A través de estos casos, podemos ver cómo la Inquisición moldeó de manera significativa el curso de la historia española y cómo, a través de sus acciones, influyó en la percepción pública de la justicia, la religión y el poder.
Ahora abordaremos uno de los aspectos más influyentes y duraderos de esta institución: su impacto en la literatura, la ciencia y el pensamiento general. La censura no solo buscaba controlar la ortodoxia religiosa, sino también moldear el panorama intelectual y cultural de España. La Inquisición estableció un sistema de censura que afectó profundamente la producción intelectual y creativa. Uno de los instrumentos más notorios de este sistema fue el Índice de Libros Prohibidos, que enumeraba las obras consideradas peligrosas para la fe católica. Este índice incluía desde textos protestantes y escritos de teólogos reformistas hasta obras de ciencia natural y filosofía que contradecían las enseñanzas de la Iglesia. El efecto de esta censura fue doble. Por un lado, restringió la difusión de nuevas ideas y descubrimientos que podrían haber contribuido al desarrollo científico y cultural de España. Por ejemplo, figuras como Galileo y Copérnico, cuyas ideas revolucionarias remodelaron nuestra comprensión del universo, fueron rechazadas o severamente limitadas en su difusión dentro de España debido a la censura. Por otro lado, la represión también impactó la literatura de la época, moldeando de manera significativa las obras que eran publicadas. Escritores como Miguel de Cervantes, que en su obra maestra Don Quijote critica sutilmente ciertos aspectos de la rigidez social y religiosa, tuvieron que navegar cuidadosamente las restricciones impuestas para evitar la persecución. Esto llevó a una forma de escritura que a menudo era alegórica y metafórica, permitiendo a los autores expresar críticas y observaciones sobre su sociedad de manera encubierta. En el campo de la ciencia, el control del Santo Oficio contribuyó a un ambiente en el que el miedo al castigo y la represión limitaban la investigación y el cuestionamiento abiertos. Esto retrasó significativamente el progreso científico en España, en comparación con otras partes de Europa, donde el Renacimiento y el posterior Iluminismo fomentaron un florecimiento de exploración y descubrimiento. Este silenciamiento sobre el pensamiento y la expresión no solo estancó temporalmente la evolución cultural y científica de España, sino que también dejó una marca duradera en la identidad intelectual del país. La sombra de la persecución religiosa se extendió mucho más allá de sus años de operación, afectando la percepción de España tanto internamente como a los ojos del mundo. Al examinar el impacto interno de la Inquisición española, resulta ilustrativo comparar esta institución con tribunales de la misma época en otros países para obtener una perspectiva más amplia de cómo las prácticas judiciales y de censura del sistema inquisitivo se alineaban o diferían de las normas europeas de aquel tiempo. Primero, es importante recordar que la idea de un tribunal religioso dedicado a la preservación de la ortodoxia no era única de España. La Inquisición, en su forma más amplia, fue una iniciativa de la Iglesia Católica que se encontraba en varios países europeos. Sin embargo, las características específicas y la intensidad de la implementación variaron significativamente. En Portugal, por ejemplo, se estableció una entidad inquisitorial muy similar a la española, también dirigida a limpiar la sociedad de herejes y conversos insinceros, especialmente entre las comunidades judías. Por otro lado, la Inquisición portuguesa empezó más tarde, en 1536, y aunque compartía muchas técnicas y objetivos con su contraparte española, tenía sus propios matices locales, especialmente en su relación con el poder real y los intereses comerciales. En contraste, en Italia, el tribunal eclesiástico estaba menos centralizado y era menos severo en términos de persecución, aunque también buscaba erradicar la herejía y tenía la autoridad para emplear la tortura y realizar ejecuciones. Su enfoque era más moderado y estaba más influenciado por las dinámicas políticas entre los diferentes estados italianos y el papado. En Francia, el enfoque era bastante diferente. Aunque existían tribunales eclesiásticos que trataban casos de herejía, Francia no tenía una institución con el poder y la estructura centralizada de la Inquisición española. En cambio, la persecución de herejes, como los cátaros durante la Edad Media y más tarde los hugonotes, protestantes franceses, fue llevada a cabo más directamente por el Estado o mediante cruzadas respaldadas por la Iglesia, lo que refleja una integración más directa de los objetivos religiosos y políticos. En Inglaterra, tras la Reforma Anglicana, la naturaleza de la persecución religiosa cambió dramáticamente. En lugar de una Inquisición católica, existían tribunales eclesiásticos anglicanos y leyes civiles que regulaban la ortodoxia religiosa
y perseguían a católicos y otros disidentes. Estos tribunales, aunque diferentes en doctrina y administración, compartían la idea fundamental de usar el poder judicial para fomentar la conformidad religiosa. Esta comparación revela que, aunque la Inquisición española era parte de una tendencia más amplia en la Europa católica de utilizar la ley para mantener la ortodoxia religiosa, sus métodos y la extensión de su poder eran excepcionales. Su impacto duradero y notorio se debió tanto a su severidad como a su integración dentro de las estrategias de consolidación del Estado español. A continuación, exploraremos más a fondo cómo estas características únicas influenciaron las políticas internas y la posición internacional de España. Este enfoque nos permite apreciar cómo la religión y la política se entrelazaban estrechamente a través de esta institución. La Inquisición no solo fue un instrumento de control religioso, también se convirtió en una herramienta esencial para el Estado para afirmar y consolidar el poder tanto de la monarquía como de la propia Iglesia. En este contexto, la corte inquisitorial ayudaba a mantener el orden y la unidad en un reino diverso y frecuentemente dividido por tensiones internas. Desde el punto de vista político, los reyes católicos y sus sucesores utilizaron el Santo Oficio como un medio para unificar sus dominios bajo una única fe católica, lo que era visto como fundamental para la estabilidad del Estado. La existencia de grupos religiosos no conformes, como los judíos y musulmanes convertidos que continuaban practicando sus creencias en secreto, representaba una amenaza potencial para esta unidad. Así, el sistema inquisitivo actuaba como un disuasivo contra la disidencia religiosa, lo que indirectamente reforzaba la autoridad central. Además, permitía a la monarquía controlar directamente la estructura eclesiástica del reino. Los monarcas españoles, a través de la presentación de inquisidores y la supervisión de sus actividades, podían asegurarse de que la Iglesia en España también servía a los intereses del Estado. Esto era particularmente importante en un período donde la Reforma protestante comenzaba a desafiar el poder de la Iglesia católica en otras partes de Europa. Desde la perspectiva eclesiástica, la entidad ayudaba a mantener la pureza de la fe, que los líderes de la Iglesia consideraban vital para la salvación de las almas y la legitimidad de su autoridad moral y espiritual. Al perseguir la herejía y eliminar las prácticas consideradas heterodoxas, la Inquisición trabajaba para preservar la ortodoxia en un periodo de significativos desafíos religiosos y doctrinales. Este entrelazamiento de los objetivos políticos y religiosos se manifestaba en la forma en que el sistema inquisitivo era financiado y administrado. A menudo, los bienes confiscados a los acusados ayudaban a financiar no solo a la corte misma, sino también otras actividades del Estado o de la Iglesia. Esto creaba un incentivo económico adicional para la actividad inquisitorial, vinculando aún más la operación del sistema con los intereses del Estado y de la Iglesia. En resumen, la Inquisición servía como un pilar crucial para la conservación del poder eclesiástico y político en España, asegurando que las amenazas tanto internas como externas a la unidad y estabilidad del Estado fueran gestionadas de manera eficaz. Es crucial examinar su impacto específico en las minorías, particularmente en los judíos y musulmanes, dos grupos que fueron profundamente afectados por las políticas de esta institución. Este enfoque nos permite entender las consecuencias humanas y sociales de la Inquisición, más allá de su papel político y religioso. Durante el período del Tribunal del Santo Oficio, tanto los judíos como los musulmanes en España enfrentaron desafíos significativos. A pesar de que la expulsión oficial de los judíos de España ocurrió en 1492 y la de los musulmanes en el siglo XVII, aquellos que se convirtieron al cristianismo, conocidos como conversos y moriscos respectivamente, siguieron siendo objeto de sospecha y persecución. Para los conversos judíos, la corte representó una amenaza constante. Aunque muchos habían adoptado el cristianismo, en muchos casos de manera sincera y completa, eran frecuentemente acusados de continuar practicando el judaísmo en secreto. Estas acusaciones podían ser motivadas por envidias, disputas personales o intereses económicos, dado que la confiscación de bienes de los condenados podía beneficiar económicamente a los acusadores y al Estado. Los procesos contra los conversos a menudo involucraban interrogatorios intensos y, en ocasiones, el uso de tortura para extraer confesiones.
Las penas por ser encontrado culpable de herejía podían incluir la ejecución, la confiscación de todos los bienes, o penas menos severas como la penitencia pública. Estas medidas no solo buscaban castigar al individuo, sino también servir como un claro mensaje disuasorio para otros posibles disidentes. En el caso de los moriscos, su situación era igualmente complicada. Aunque oficialmente convertidos al cristianismo, muchos moriscos mantuvieron prácticas culturales y religiosas islámicas, lo cual les colocaba en riesgo de ser acusados de herejía. La tensión entre los moriscos y la autoridad cristiana fue particularmente aguda, especialmente en regiones como Granada, donde las rebeliones fueron seguidas por represiones brutales. El impacto de la Inquisición en estas comunidades no fue solo la persecución física o la confiscación de bienes, sino igualmente el efecto psicológico y cultural. El miedo y la desconfianza se infiltraron profundamente en la vida cotidiana, afectando la cohesión social y la integración de estos grupos. Además, el legado del Santo Oficio en términos de relaciones interreligiosas y la percepción de estas minorías ha dejado marcas que persistieron mucho más allá del fin oficial de la entidad. Así, el impacto en judíos y musulmanes en España es una evidencia sombría de cómo las políticas estatales y religiosas pueden influir en la vida de las minorías y moldear las dinámicas de una sociedad durante generaciones. Tras considerar el impacto profundo de la Inquisición en las minorías de España, es importante ahora abordar cómo y por qué comenzó el declive de esta poderosa institución, culminando en su eventual abolición. Este proceso no solo refleja cambios internos en España, sino igualmente transformaciones más amplias a nivel europeo y mundial. El declive de la Inquisición española puede atribuirse a varios factores que, en conjunto, socavaron su legitimidad y eficacia. Uno de los elementos clave fue el cambio en las actitudes intelectuales y políticas que se gestaban en Europa con la Ilustración. Las ideas ilustradas sobre los derechos humanos, la justicia y la razón comenzaron a cuestionar la validez y la humanidad de prácticas como la tortura y la persecución religiosa. Además, los desarrollos políticos y económicos en España y en sus virreinatos también jugaron un papel crucial. La creciente necesidad de modernizar la economía y las estructuras gubernamentales para competir con otras potencias europeas llevó a los reformadores españoles a cuestionar la utilidad del sistema inquisitivo. Argumentaban que la institución desalentaba la innovación y el libre pensamiento, necesarios para el progreso científico y tecnológico. La disminución del poder de la Iglesia Católica en asuntos políticos directos también influyó en el declive del tribunal eclesiástico. A medida que los monarcas y los líderes políticos buscaban consolidar un poder más centralizado y secular, vieron cada vez más a la Inquisición como un vestigio de una era pasada que limitaba su autoridad. El proceso hacia la abolición fue gradual. Durante el reinado de Carlos III, se tomaron medidas significativas para limitar el poder de la Inquisición, reflejando las influencias de la Ilustración en la corte española. Carlos IV y más tarde Fernando VII también tomaron pasos en esta dirección, aunque con varias reinstauraciones y supresiones que reflejaban las turbulentas condiciones políticas de España en el siglo XIX. Finalmente, la Inquisición fue oficialmente abolida en 1834, bajo el reinado de Isabel II, como parte de una serie de reformas liberalizadoras que buscaban modernizar España. Esta abolición no únicamente marcó el fin de la Inquisición como institución, sino que asimismo simbolizó el fin de una era en la historia española. El proceso de declive y abolición del Santo Oficio, por lo tanto, refleja una confluencia de cambios ideológicos, políticos y sociales. Estos cambios transformaron a España y formaron parte de un movimiento más amplio hacia la modernidad y el liberalismo en Europa. Es fundamental ahora reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo que esta institución dejó en la sociedad y la cultura españolas, mucho después de su abolición en 1834. Estos efectos perdurables nos ofrecen una perspectiva más profunda sobre cómo eventos históricos significativos pueden moldear una sociedad durante generaciones. La persecución religiosa, con su enfoque riguroso en la uniformidad religiosa y su intolerancia hacia la disidencia, dejó una huella indeleble en la cultura española. Uno de los efectos más notorios fue el desarrollo de una cultura de cautela y reserva en asuntos de fe y expresión. Durante siglos, la necesidad de ocultar creencias personales para evitar la persecución
generó un ambiente donde el escepticismo y la discreción se volvieron rasgos arraigados en el carácter social. Este legado de desconfianza y secreto también impactó en la literatura y el arte español. Muchos escritores y artistas aprendieron a usar el simbolismo y la alegoría para expresar críticas o ideas potencialmente subversivas, una técnica que puede verse en obras de figuras literarias como Miguel de Cervantes y más tarde Federico García Lorca. De esta manera, la caza de herejes influenció indirectamente la riqueza del simbolismo y la profundidad en la literatura española. En el ámbito educativo y científico, las consecuencias fueron igualmente significativas. Al limitar la investigación y el debate sobre ciertas ideas consideradas heréticas, la Inquisición contribuyó a un cierto retraso en el desarrollo científico y académico en España, comparado con otras partes de Europa, donde la Ilustración fomentaba un espíritu más abierto de investigación y discusión. Socialmente, el Tribunal Inquisitorial también reforzó estructuras de poder y clases sociales al alinearlas con la pureza religiosa. Los individuos y familias que podían demostrar su lealtad y ortodoxia católica a menudo recibían beneficios sociales y económicos, mientras que aquellos marcados por la Inquisición podían ser estigmatizados por generaciones. Esto perpetuó una sociedad profundamente estratificada y resistente al cambio. A nivel más amplio, el legado de la Inquisición ha afectado la percepción de España en el extranjero. Durante mucho tiempo, el país fue visto como un bastión de fanatismo religioso y conservadurismo, una imagen que ha tardado en cambiar y que ha influido en las relaciones internacionales y en la forma en que los propios españoles se ven a sí mismos y a su historia. Aunque la Inquisición española fue abolida en el siglo XIX, sus efectos en la cultura, sociedad y la percepción internacional de España han tenido ecos que alcanzan hasta el presente. Estas consecuencias a largo plazo nos recuerdan la profunda interconexión entre la historia, la cultura y la identidad social. Avanzando en nuestro análisis sobre las consecuencias a largo plazo de la Inquisición española, es crucial ahora considerar cómo la percepción y la revisión histórica de la Inquisición han evolucionado a lo largo de los siglos. Este enfoque nos permite entender no solo cómo cambian las interpretaciones históricas, sino también cómo estas reinterpretaciones afectan nuestra comprensión del presente. Inicialmente, durante y poco después de su operación, la Inquisición fue vista por muchos dentro de España como una herramienta necesaria para mantener la ortodoxia religiosa y la unidad nacional. Esta percepción estaba en línea con la visión dominante de la época, que valoraba la uniformidad religiosa como pilar del orden y la estabilidad social. Sin embargo, con el advenimiento de la Ilustración y los movimientos intelectuales posteriores que promovieron valores de libertad religiosa y derechos humanos, la visión del Tribunal del Santo Oficio comenzó a cambiar drásticamente. Durante el siglo XVIII y especialmente en el XIX, historiadores y filósofos empezaron a criticar el sistema como un ejemplo de barbarie y represión intelectual. Voltaire y otros pensadores ilustrados denunciaron las acciones del tribunal, usando su historia como un argumento contra la intolerancia religiosa y el abuso de poder eclesiástico. En el siglo XX, la percepción de la corte inquisitorial se complicó aún más con el desarrollo de la historiografía moderna. Los historiadores comenzaron a examinar más críticamente las fuentes y a considerar el contexto sociopolítico más amplio de la Inquisición. Además, estudios recientes han tratado de cuantificar el alcance real del tribunal eclesiástico, desafiando algunas de las exageraciones del pasado. Estas investigaciones han mostrado que, aunque las atrocidades cometidas no pueden ser minimizadas, el número de personas afectadas fue mucho menor de lo que a menudo se ha representado en la cultura popular. En la España contemporánea, la visión de la Inquisición sigue siendo un tema de debate y reflexión. Por un lado, hay un reconocimiento de sus aspectos más oscuros y su impacto negativo en la libertad individual y el desarrollo cultural. Por otro lado, existe un esfuerzo por entender la Inquisición dentro de su contexto histórico, evitando interpretaciones anacrónicas que no toman en cuenta las normativas y mentalidades de la época. Esta revisión histórica y el cambio en las percepciones a lo largo del tiempo ilustran cómo la historia no es estática, sino que se reinterpreta continuamente a la luz de nuevos conocimientos y sensibilidades. Este proceso de reinterpretación no solo nos ayuda a entender mejor el pasado,
sino que también influye en cómo abordamos los desafíos éticos y sociales del presente. Es fascinante observar cómo este tema ha sido tratado y representado en la cultura popular, incluyendo películas, libros y programas de televisión. Estas representaciones no solo reflejan las percepciones históricas, sino que también contribuyen a modelar la comprensión pública de la Inquisición. En el cine y la televisión, el Santo Oficio a menudo se ha representado de manera dramática y sensacionalista. Uno de los ejemplos más conocidos es la película El nombre de la rosa, basada en la novela de Umberto Eco. Aunque ambientada en una abadía durante la Inquisición en Italia, ofrece una crítica penetrante de la censura y el control ideológico, temas centrales también en la Inquisición española. La película destaca por su capacidad de capturar el clima de miedo y represión que caracterizaba a esa era. Otro ejemplo notable en la literatura es La mano de Fátima, de Ildefonso Falcones. Este libro ofrece una narrativa vívida del sufrimiento de los moriscos bajo la persecución religiosa, mostrando cómo la represión y la resistencia cultural se entrelazan en la vida de los personajes. A través de tales obras, los lectores y espectadores no solo aprenden sobre la historia, sino que también experimentan emocionalmente las implicaciones humanas de estos eventos históricos. En televisión, series como Isabel, que retrata la vida de Isabel la Católica, tocan el tema de la Inquisición en varios episodios, presentando tanto la justificación política detrás de su establecimiento como sus consecuencias trágicas. Esta serie, al igual que muchas otras representaciones, intenta equilibrar la dramatización con un esfuerzo por adherirse a los hechos históricos, aunque a menudo con un enfoque que puede favorecer la narrativa sobre la precisión. Es interesante notar que, mientras estas representaciones pueden atraer la atención y el interés en la Inquisición, también pueden perpetuar mitos y malentendidos. Por ejemplo, la imagen del inquisidor como un villano monolítico y despiadado es común, lo cual simplifica excesivamente la realidad de que muchos inquisidores eran figuras complejas, operando dentro de un marco ético y legal que ellos consideraban legítimo. Estas representaciones culturales juegan un papel crucial en cómo la sociedad contemporánea percibe el sistema inquisitivo, aportan a la memoria colectiva y al diálogo público, pero también plantean preguntas sobre responsabilidad y representación histórica. Es pertinente ahora abordar las diversas críticas y defensas que ha recibido esta institución a lo largo de los años. Este análisis nos permite ver cómo diferentes grupos e individuos han interpretado los propósitos y legados de la Inquisición, reflejando a menudo las divisiones más amplias en el pensamiento histórico y ético. Las críticas a la Inquisición, como hemos mencionado, se intensificaron durante la Ilustración, cuando pensadores como Voltaire condenaron la institución por su brutalidad y su represión de la libertad de pensamiento. Estos críticos argumentaban que el Santo Oficio era un instrumento de control político y religioso que socavaba los derechos individuales y frenaba el progreso intelectual y científico. En la era moderna, estas críticas se han ampliado para incluir condenas sobre la violación de derechos humanos, destacando la tortura, los juicios injustos y las ejecuciones como ejemplos de la barbarie que debería ser evitada en cualquier sociedad civilizada. Por otro lado, ha habido quienes defienden algunos aspectos de la Inquisición, especialmente desde ciertos sectores católicos, y algunos historiadores que apuntan a contextualizar mejor la institución dentro de su tiempo histórico. Estos defensores argumentan que el Tribunal del Santo Oficio, en algunos aspectos, no era más severo que otros sistemas legales contemporáneos y que de hecho introdujo procedimientos que podrían considerarse avances para la época, como el uso de defensores para los acusados y la regulación del proceso de tortura. También señalan que, en comparación con los tribunales seculares de la época, la Inquisición a menudo tenía tasas más bajas de ejecución y tortura. Algunos también sostienen que la entidad jugó un papel en la estabilización de los estados modernos, al ayudar a consolidar la unidad religiosa y política en momentos clave, contribuyendo a la formación de naciones modernas en lugares como España. Estas perspectivas suelen enfocarse en entender la Inquisición no como una anomalía, sino como una parte integral de la evolución social y política de Europa. Es crucial, sin embargo, reconocer que incluso entre quienes defienden ciertos aspectos de la Inquisición,
Hay un consenso general de que muchas de sus prácticas eran indefendibles desde una perspectiva moderna de justicia y derechos humanos. La discusión contemporánea tiende a girar no tanto en justificar la Inquisición en su totalidad, sino en entender las razones de su existencia y funcionamiento, y en aprender de su historia para evitar repetir los errores del pasado. Este debate refleja una lucha más amplia sobre cómo interpretamos y juzgamos el pasado con los estándares morales del presente. Es importante reflexionar sobre las lecciones contemporáneas que podemos extraer de esta parte de la historia. Estudiar la Inquisición no solo nos ofrece una ventana al pasado, sino que también proporciona valiosas enseñanzas para el presente y el futuro, especialmente en términos de justicia, tolerancia y derechos humanos. Una de las lecciones más claras que emerge del estudio es la importancia de la separación entre la Iglesia y el Estado. El Tribunal Eclesiástico muestra cómo la fusión de poder religioso y político puede llevar a abusos significativos y a la represión de la disidencia. En la actualidad, la separación de estos poderes es vista como fundamental en las democracias modernas para garantizar la libertad de creencia y expresión. Otro aprendizaje crucial es el valor del debido proceso legal. Los juicios de la Inquisición, a menudo caracterizados por una falta de transparencia y por el uso de la tortura para obtener confesiones, destacan la necesidad de sistemas judiciales justos y abiertos que respeten los derechos del acusado. Esto subraya la importancia de las garantías legales contemporáneas, como el derecho a un juicio justo, el derecho a conocer y responder a las evidencias en contra y el derecho a una defensa adecuada. Además, la Inquisición nos enseña sobre los peligros de la intolerancia y el extremismo. La persecución de individuos basada en sus creencias religiosas o su identidad cultural tiene consecuencias destructivas, no solo para los individuos afectados, sino para la sociedad en su conjunto. En este sentido, la Inquisición refuerza la necesidad de fomentar una cultura de tolerancia y de respeto por la diversidad en nuestras sociedades modernas. También podemos aprender sobre la resistencia y la resiliencia humanas. A pesar de la represión, muchas personas encontraron maneras de mantener sus creencias y transmitir su cultura y conocimientos, a menudo a un gran costo personal. Esta resistencia ha contribuido a la rica tapestría cultural de sociedades como la española, y nos recuerda la importancia de proteger y valorar la diversidad cultural y religiosa. Finalmente, la historia de la Inquisición subraya la importancia de la memoria histórica y de la educación en la construcción de sociedades más justas y conscientes. Al recordar y estudiar estos periodos oscuros, podemos evitar la repetición de los errores del pasado y trabajar hacia un futuro donde los derechos humanos sean universalmente respetados.